Me despierto antes de que suenen las campanas de San Lorenzo. El amanecer de Madrid es una bruma tibia que se cuela por las rendijas de mis persianas de madera, el aire trae un eco de pan recién horneado desde la tahona de la esquina y un olor a azahar que persiste en mi patio interior, como si Sevilla se hubiese quedado atrapada en mis macetas de naranjo. Me llamo Carmen Valverde, tengo 58 años, y vivo en un ático pequeño, con azotea compartida, en Lavapiés. A veces mi espejo es sincero hasta la insolencia, pero yo le respondo con la seguridad de mis collares, mis zapatos, mis telas, un idioma propio que habla de mí sin pedir permiso. Me incorporo despacio, consciente del crujido agradable de las tablas. Enciendo la cafetera italiana que fue de mi madre, esa cafetera que sobrevivió a mudanzas, primaveras y fiestas de barrio, y, mientras el primer burbujeo promete un sorbo oscuro, abro el armario. Elijo un vestido camisero de lino color marfil, con botones nacarados que dibujan una línea limpia desde el cuello hasta las rodillas, debajo, unas medias finas de rejilla tono humo que solo yo conozco, secreto suave contra la piel. A mis pies, dejo preparados mis salones negros de tacón con pulsera al tobillo, en la silla, un mantón de manila de seda cruda con bordados en rojo carmín. Sobre la cómoda guarda mi abanico de madera de sándalo, un pintalabios color vino tinto y una peineta mínima que sujeta mi bob plateado. Pequeños talismanes. Pequeños caprichos. Fetiches en susurro, censurados a propósito, como esas promesas que uno nunca dice en voz alta por superstición. El café empieza a resoplar. Lo sirvo en mi taza de porcelana con una grieta honesta en el asa, como una arruga que se niega a desaparecer. Me siento en la mesa alta de la cocina y dejo que el aroma me abrace. La ciudad, allá abajo, todavía bosteza, un camión de reparto, un saxofón tímido que alguien practica desde una ventana, el rumor de los primeros pasos sobre el empedrado. Me embadurno los labios con un hilo de carmín, apenas nada, y sonrío. He aprendido a disfrutar de la rutina como de un rito privado. Salgo a la azotea con la taza entre las manos. El cielo es una acuarela que va del melocotón al añil. La barandilla, ligeramente fría, me recuerda que la mañana aún no ha cuajado del todo. Cuido mis plantas con la atención de quien pule un anillo, corto hojas, riego los geranios, reprendo a una hiedra demasiado ambiciosa. Levanto el dobladillo del vestido para no mancharlo de tierra, mis tobillos asoman un segundo, ceñidos por la pulsera de los zapatos, y me hace gracia imaginar que el sol tiene, a estas horas, debilidad por los detalles. Entonces escucho un ligero golpe en la puerta corredera que separa mi azotea de la del vecino. Es una puerta antigua, de cristal mate, que se atasca con la primera brisa. No me sobresalto. Desde hace una semana tengo un vecino nuevo al otro lado, un inquilino de paso que alquiló el estudio contiguo. Le vi de lejos una vez, cargando un trípode y una mochila grande. Mateo, me dijeron, 38 años, fotógrafo. Supongo que la puerta, con sus manías, ha decidido presentarnos. ¿Perdón? Asoma una voz limpia, algo ronca de sueño. Se me ha encajado y la puerta cede de pronto con un rechinido y, como el sol, aparece él. Está descalzo, en pantalón de chándal gris y una camiseta blanca que se arruga sobre el torso aún entumecido. Lleva el pelo oscuro revuelto y unas ojeras que no le quedan mal. Trae en la mano una cámara analógica con una correa de cuero gastado. Sus ojos, al verme, hacen una pausa cortés en mis medias y mis tacones, no es un descaro, es una curiosidad profesional, supongo, y terminan por anclar en mi cara, donde el carmín se ha vuelto un gesto más que un color. Buenos días, dice, abriendo un poco más la puerta, como si quisiera comprobar que no he desaparecido. Soy Mateo. Se me cruzó el viento, no quería molestar. Los vientos de Madrid tienen esa costumbre, respondo, con una sonrisa que he aprendido a dosificar. Carmen. Café recién hecho. ¿Te ofrezco? ¿A estas horas? Bromea, y mira al cielo como si buscara permiso. A estas horas suena a milagro. Entro de nuevo en la cocina y le tiendo una taza.
Él la sujeta con manos de fotógrafo, surcadas de pequeñas marcas de cinta adhesiva, de químicos, de objetivos golpeados por los años. Mientras sopla, su mirada tropieza con mis accesorios sobre la cómoda, la peineta, el abanico, el mantón doblado, los pendientes de aro. Hay un instante en que adivino lo que piensa: texturas, luces, sombras. Un bodegón de persona. Vine a Madrid por un encargo, dice al fin, apoyándose en el quicio. Retratos de oficios antiguos. Gente que trabaja con las manos. Tal vez debería empezar por ti. ¿Por mí? Me río bajito. Yo trabajo con la memoria. A veces es un oficio que paga, la mayoría del tiempo es un lujo que me doy. Notó, entonces, que mis pulseras de plata tintinean cuando muevo la muñeca. Me agrada ese sonido, es discreto y, aún así, llena. Enciendo el tocadiscos, una bulería antigua se derrama por la cocina. Le invito a pasar, él, educado, deja las zapatillas en la puerta. No sé si por el frío del suelo o por pudor, se encoge un poco. Le tiendo mi mantón para que se cubra los hombros, y reímos. El rojo carmín sobre su camiseta blanca es una fotografía que ya quisiera cualquier portada. Nos sentamos frente a frente. Yo cruzo las piernas con precisión, el tacón marcando un compás leve contra el suelo. Hilo fino de fetiche, el clic discreto de la hebilla al mover el tobillo, la fragancia del sándalo del abanico, la caricia del lino cuando se pliega. Todo en clave doméstica, sin exhibición, como si el mundo fuese un camerino y nosotros, dos figurantes que esperan su turno. Me dijeron que este edificio fue una pensión para artistas, comenta, mirando el techo alto, las molduras con flores gastadas. ¿Es verdad? Lo fue. Aquí se escondieron guitarristas a principios de los 80, un titiritero uruguayo, una bailarina de clásico que hacía su barra con la barandilla de la azotea. Yo llegué mucho después, pero todavía encuentro notas entre los libros, fotos sin fecha bajo una tabla suelta. ¿Fotos? Pregunta, y el brillo en sus ojos es inmediato. ¿Puedo ver alguna? Me levanto y, con el abanico abierto como una mirada suplementaria, voy al aparador. Saco una caja de galletas metálica, pintada con un mapa del metro. La deposito en la mesa con una ceremonia íntima. Dentro hay Polaroids que amarillean, cartas con tinta desteñida, una entrada de la plaza de toros que jamás usé. Mateo bebe su café en silencio, como si beber fuese también una forma de escuchar. Paso las fotografías una a una. En una mujer que podría ser yo, con medias negras y zapatos de salón, apoya la mano en la pared y mira al suelo, una sombra bonita le cruza los pómulos. En otra, aparece la azotea tal y como es ahora, salvo por un detalle, en la barandilla hay un candado con dos iniciales grabadas, C y M. Curioso, dice, y sus cejas dibujan una tilde. ¿Quiénes son C y M? Nunca los supe. Lo vi el primer día. Yo ya me llamaba Carmen, pero M podría ser cualquier persona. Martín, Marta, Milagros, Mateo, lo digo sin intención, pero el nombre queda flotando. El candado sigue ahí. Nunca encontré la llave. Nos asomamos a la azotea con la caja de fotos en la mano. La barandilla brilla, aún húmeda de rocío. Y sí, ahí está, el candado en el extremo, discreto, casi escondido entre la hiedra. C y M. Las letras, aunque gastadas, conservan su orgullo. Me inclino y el dobladillo del vestido roza el hierro, mi tacón hace un sonido corto contra la losa. Mateo, a mi lado, aproxima la cámara, aprieta el obturador con devoción. Hay historias que se cierran y otras que se encadenan, comento. Esta debe de ser de las segundas. Regresamos dentro porque la brisa se ha vuelto traviesa. Pongo sobre la mesa churros que sobran de ayer y un tarro de mermelada de naranja amarga que preparo en invierno. Él me mira con una media sonrisa, como quien ha descubierto un plano secreto de una ciudad.
Se suelta el cabello con la mano, gesto pequeño, íntimo, y por un segundo veo al niño que debió ser, curioso, atento, vulnerable. Me nace una ternura limpia, ajena a toda impostura. ¿Tú también trabajas con las manos? Me pregunta. Un poco, respondo, y dejo que el mantón caiga sobre la silla. Bordo, restauro botones, peino recuerdos. Y colecciono perfumes que huelen a lugares donde aún no he estado. ¿A qué hueles hoy? Se atreve, con humor. A sándalo y café. A mañana de domingo aunque sea martes. Se ríe. Me mira los zapatos otra vez, no por atrevimiento sino por oficio. En ellos hay una línea que quiere aprender, un brillo que solo ocurre a cierta hora. Yo levanto el pie un instante, lo apoyo de nuevo, dejo que la pulsera del tobillo haga su clic. Y entonces ocurre, un golpe seco en la puerta del fondo, donde guardo la plancha y las cajas de Navidad. No debería haber nadie. Vivo sola. Sola y bien acompañada por mis reliquias. La bulería se detiene justo en el silencio que sigue. Mateo y yo nos miramos. En mi pecho, el corazón marca un compás distinto. Camino hacia el pasillo despacio, con el abanico cerrado en la mano como si fuese un talismán. El golpe no se repite. Giro el pomo. La habitación huele a naftalina y a cera de suelo. Todo está como siempre salvo por un detalle mínimo, y por eso estremecedor, la tabla suelta junto al zócalo, esa que siempre esquivo, está ligeramente levantada. Me arrodillo con cuidado, el lino del vestido cruje como nieve limpia. Deslizo los dedos por el borde. Mateo permanece en la puerta, respetuoso, pero con los ojos tan grandes como la curiosidad. Tiro de la tabla y se vence un poco, lo justo para que quepa la mano. El corazón me golpea el esternón como si bailara tangos. Y entonces toco algo, metal frío, curvo, pequeño. Lo saco despacio. Es una llave. Anticuada, de hierro, con el aro gastado por el roce de los años. En la cabeza, apenas visible, hay grabadas dos letras con un punzón torpe pero tierno, C y M. La sostengo a contraluz. La llave devuelve una chispa. Mateo se aproxima un paso, ni más ni menos, y sonríe, sin ocultar el temblor de su voz. Parece que hoy nos eligió la historia. La música vuelve por sí sola, o eso me gusta creer, y el viento, travieso, empuja la puerta corredera hacia la azotea. Los geranios menean la cabeza como si supieran un secreto. Me limpio el polvo de las manos con el pañuelo que llevo atado a la muñeca. En la cocina, el café ha dejado una marca oscura en el plato de la taza, como un eclipse doméstico. El mundo, de repente, es una secuencia de signos. ¿Bajamos el candado? Pregunta Mateo, suave. Acaricio mis pendientes de aro, siento el peso familiar, la decisión que baja desde el lóbulo hasta el pecho. Sonrío. No contesto todavía. En vez de eso, abro el cajón donde guardo los guantes finos de piel, negros, pecado venial, y me los pongo con cuidado, un dedo, luego otro, el chasquido tenue al acomodarlos. No es más que un gesto, pero me prepara. No por coquetería, por liturgia. Primero, digo, otra taza de café. Y después veremos qué puerta abre esto. Mateo, asiente. Y, por primera vez desde que amaneció, siento que el día se ha ajustado a mis medidas, ni más holgado ni más estrecho, exacto. Enciendo la cafetera de nuevo y el vapor escribe sílabas en el aire. Con la llave en la mano, pienso en todos los nombres que podrían ser esa M, y en cómo una letra puede ser un territorio entero. Tal vez esta historia no empezó hoy, pero hoy ha decidido mostrar su bisagra. Al volver a la azotea, el sol ya ha coronado las antenas de los tejados. Coloco la llave a la altura del candado. Toco el metal. Siento un clic leve, como el suspiro de una puerta a punto de ceder. En ese instante,
Antes de girarla, un ruido más grave trepa desde la calle, sirenas, pasos, voces. Alguien grita un nombre que no alcanzo. La vecina del tercero abre su ventana y pregunta algo que no entiendo. Mateo me mira con esa mezcla de expectativa y cautela que precede a cualquier disparo de cámara. Yo cierro el abanico y lo guardo, como quien guarda un as en la manga. El candado, paciente, espera. La llave brilla. Y el mundo, justo ahí, entre el clic y el clac, se suspende. El bullicio de la calle parecía haberse desvanecido, como si Madrid se hubiera tomado un respiro solo para dejarnos a solas con aquel hallazgo. La llave seguía en mi mano, pesada, fría, con un brillo antiguo que parecía imposible para un objeto tan pequeño. Tenía algo de talismán, algo de reliquia. Mateo me miraba con una mezcla de curiosidad y reverencia. Parecía más atento a mis gestos que a la propia llave, como si en cada movimiento hubiese un secreto que él quería descifrar. Me quité los guantes de piel lentamente, dedo a dedo, disfrutando de ese leve chasquido del cuero al liberarse de la piel. Era un gesto rutinario, pero la forma en que sus ojos seguían cada detalle lo convertía en algo más. Dejé la llave sobre la mesa, junto a mi taza vacía, y me incliné hacia ella como si se tratara de una joya. El silencio era tan denso que escuchaba hasta mi respiración. Mateo se atrevió a hablar, aunque con voz baja. Esa llave no es un simple objeto, Carmen. Está hecha para abrir algo que lleva esperando demasiado tiempo. No respondí de inmediato. Fui hacia mi armario y saqué un conjunto distinto, una falda lápiz negra, larga, ajustada, con una abertura discreta en un lateral, y una blusa de gasa azul marino. La tela era ligera, semitransparente en las mangas, y al contacto con mi piel me erizó el vello de los brazos. A mis pies, unos botines de charol con cordones que marcaban un sonido rítmico en el suelo de madera. Mateo seguía en silencio, pero su mirada, inevitable, recorría cada pliegue de la tela, cada detalle de mis movimientos. No había vulgaridad, solo una atención limpia, casi artística. Decidimos bajar al trastero del edificio. Allí guardaba baúles que no había revisado en años, y pensé que quizá entre esas cosas podría encontrar alguna pista. Las escaleras olían a humedad y lejía, las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y notas de vecinos. El aire era espeso, cargado de polvo. Al llegar a mi rincón, abrí uno de los baúles. Dentro había un carnet de biblioteca de 1979, una máscara veneciana con plumas descoloridas y varias cartas amarillentas. Una de ellas llevaba escritas las iniciales C y M en tinta azul. El sobre estaba sellado, pero el papel era tan frágil que se abrió casi solo. Dentro había una nota breve, apenas unas líneas. Si alguien encuentra esto, sabrá que el amor no necesita testigos. La llave es nuestra herencia. Úsala cuando quieras recordar que siempre se puede empezar de nuevo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuello, justo donde el collar de perlas falsas descansaba como si fuese una cadena de otra época. Mateo guardó silencio, respetando la intimidad de ese hallazgo, pero su mirada delataba una intriga ardiente. Subimos de nuevo a la azotea. Allí, el candado brillaba con un óxido discreto, rojizo, como labios mordidos por el tiempo. Yo me senté en una silla de hierro, crucé las piernas con precisión, y abrí mi abanico negro bordado en oro. El aire cálido me acariciaba el rostro, y cada movimiento del abanico levantaba un poco el dobladillo de mi falda. No era descuido, era pura conciencia de que aún sabía jugar con la escena. Mateo apoyó la cámara sobre sus rodillas. No disparaba, no se atrevía aún. Me miraba con una media sonrisa, como si supiera que lo estaba retando con la simple postura de mis piernas, con la forma en que la abertura de la falda dejaba ver un destello de media negra. Yo jugueteaba con el abanico, cerrándolo y abriéndolo en compases suaves, marcando un ritmo que él parecía seguir con la mirada. «Disfrutas de la tensión», dijo al fin. «La tensión es vida», le respondí. «Si se rompe, todo se acaba». El silencio que siguió fue denso,
cargado de un magnetismo extraño. Podía escuchar el zumbido de una abeja en los geranios como si fuera una cuerda de guitarra tensada al máximo. Para despejar la mente decidimos bajar a la calle. Madrid estaba viva, como siempre. En la plaza de Lavapiés unos jóvenes bailaban, unos ancianos jugaban a las cartas, turistas fotografiaban los murales. Caminamos por Argumosa, entre terrazas llenas de voces y vasos de cerveza brillando al sol. El bullicio era un contraste brutal con el secreto que yo llevaba en el bolso, la llave. Entramos en una taberna de madera oscura, con fotos en sepia en las paredes y un ventilador antiguo que giraba sin ganas. Pedimos manzanilla y aceitunas. El vino me calentó la garganta y me aflojó los nervios. Mateo, en cambio, parecía cada vez más pendiente de mis manos. Yo había sacado del bolso unos guantes de encaje marfil, ligeros, delicados, y mientras los ajustaba notaba el roce suave del tejido contra la piel. Ese gesto insignificante se convirtió en un secreto compartido, él lo observaba con atención, y yo sabía que lo hacía. Me incliné hacia él, lo bastante para que la blusa dejara intuir más de lo necesario, y le susurré, lo único que temo es no atreverme a abrirlo nunca. La frase quedó suspendida en el aire como un brindis invisible. Terminamos las copas y volvimos al edificio. En la azotea, la tarde pintaba los tejados de cobre y oro. Los geranios parecían inclinarse hacia nosotros. Saqué la llave del bolso y me puse frente al candado. Mateo preparó la cámara, pero sin disparar. Yo acerqué la llave al metal, encajó con un gemido sordo, como si despertara de un sueño largo. Giré apenas 1 milímetro y sentí el corazón golpeando en mi pecho. En ese preciso instante, un grito desgarrador subió desde la calle. Era un grito de miedo auténtico, no un ruido cualquiera. Nos asomamos. En la esquina, frente a la panadería, una mujer corría desesperada. Tras ella, un hombre vestido de negro desapareció entre la multitud. El barrio entero parecía contener la respiración. Cuando volví la vista al candado, noté lo imposible, estaba abierto, colgando inerte, aunque yo apenas lo había tocado. Y en el suelo, junto a mis pies, había un sobre blanco, impecable, como recién dejado. En la parte superior, escrito con una caligrafía elegante, estaba mi nombre completo, Carmen Valverde. Me quedé inmóvil, con la llave aún entre los dedos. El aire se volvió denso, irrespirable. Mateo se acercó despacio, la cámara olvidada en sus manos. Yo recogí el sobre, lo giré varias veces entre los dedos, intentando escuchar si dentro había algo más que papel. El barrio seguía murmurando, pero para mí el mundo entero se había reducido a esa carta inesperada, a esas letras que parecían conocerme mejor de lo que yo misma me conocía. El sol ya se estaba poniendo y la azotea quedó bañada en una luz naranja que parecía incendiarlo todo. Abrí el abanico de nuevo, más por nervios que por calor, y sentí que aquel sobrepesaba más que cualquier secreto. ¿Lo abrimos?, susurró Mateo, sin apartar la vista de mí. No respondí de inmediato. Sonreí apenas, lo suficiente para que entendiera que, si algo iba a cambiar, sería en ese mismo instante. El sobre permanecía en mis manos como si quemara. Mi nombre escrito con aquella caligrafía elegante parecía un espejo extraño, Carmen Valverde, trazado con tinta negra, firme, sin temblor, como si quien lo hubiese escrito conociera no solo mis letras, sino también mis secretos. Mateo estaba a mi lado, expectante, pero sin presionarme. Su cámara colgaba olvidada, como si por una vez la realidad fuese demasiado intensa para ser capturada en una fotografía. El sol caía y las sombras de los geranios se alargaban sobre el suelo de la azotea. Me senté en la silla de hierro, crucé las piernas y apoyé el sobre mi regazo. El tejido de mi falda lápiz se tensó sobre mis muslos y el sonido leve del abanico al cerrarse resonó como un latido. ¿Qué esperas?, preguntó Mateo en voz baja. El momento justo, respondí, casi para mí misma. Abrí el sobre con cuidado,
despegando el sello con la uña como si descorriera un velo antiguo. Dentro había una sola hoja, doblada en dos. Al desplegarla, el aire trajo un perfume tenue, como a sándalo y cera vieja, un aroma imposible de un papel. El mensaje era breve, apenas unas frases. No busques en las calles lo que ya tienes frente a ti. El candado no guarda objetos, guarda memorias. La llave es solo un puente. Y el puente eres tú. Me quedé helada. No había firma, no había fecha. Solo esas palabras. Levanté la vista hacia Mateo, y él me miraba con una mezcla de desconcierto y fascinación. ¿Qué significa? Preguntó. Que alguien sabe más de mí de lo que debería, susurré. Guardé la carta en el bolso y me puse de pie. El aire de la tarde se había vuelto más frío y me recogí el mantón sobre los hombros. El roce de la seda era como una caricia tranquilizadora, aunque la inquietud me calaba hasta los huesos. Decidimos no hablar más del tema por un rato. Bajamos a mi apartamento, donde encendí una lámpara de pantalla verde que bañó la sala con una luz íntima. El ambiente se llenó del aroma del café recalentado, mezclado con el perfume de mis flores secas en un jarrón. Me quité los botines y los dejé junto al sofá. Sentí alivio al liberar mis pies, ceñidos aún por las medias negras. Caminé descalza por la alfombra, y ese gesto tan simple pareció tener un peso inesperado bajo la mirada de Mateo. Él seguía mis pasos como si cada uno contara una historia. Saqué una caja de madera del aparador. Dentro guardaba pequeñas cosas que había ido acumulando, broches antiguos, fotos en blanco y negro, recortes de prensa, un pañuelo de seda con manchas de vino. Lo extendí sobre la mesa. Siempre he pensado que los objetos guardan más memoria que las personas, dije mientras pasaba los dedos sobre los broches. Un objeto nunca olvida. Mateo tomó uno de los broches, un camafeo con una silueta femenina. Lo sostuvo a contraluz. Es cierto, respondió. Pero también es verdad que los objetos no hablan. Necesitan alguien que los interprete. Me sonrió de manera enigmática, y por un momento sentí que esas palabras eran un espejo, yo misma era ese objeto que necesitaba ser leído, descifrado. El tiempo pasó lento. Fuera, Madrid seguía rugiendo, pero en mi sala reinaba una calma densa. Abrí la ventana para dejar entrar la brisa, y el aire fresco levantó levemente la tela de mi falda. Sentí un cosquilleo en la piel. Me acerqué al piano, un viejo piano vertical que apenas tocaba, y pasé las manos sobre las teclas polvorientas. Un acorde suave llenó la sala, tímido, melancólico. No sabía que tocabas, dijo Mateo, sorprendido. Hace años que no lo hago. Pero la música también guarda memoria. Toqué unas notas de una vieja habanera que mi madre cantaba. La melodía flotó en el aire, ligera, y de pronto me pareció escuchar un eco que no venía del piano, sino de algún rincón de la casa. Mateo también lo notó, ladeó la cabeza, atento. ¿Has oído eso? Preguntó. Sí, respondí, conteniendo la respiración. El sonido provenía del pasillo, de la habitación donde había encontrado la llave. Me levanté despacio, recogí el abanico de la mesa y avancé con pasos firmes. El suelo crujió bajo mis pies. Abrí la puerta de la habitación y encendí la luz. Todo parecía igual, la tabla levantada, el baúl, el espejo. Pero en el suelo había algo nuevo, una fotografía. Me agaché y la recogí. Era una foto en blanco y negro, ligeramente doblada. En ella aparecía la azotea, hacía décadas. Dos figuras estaban de pie junto al candado, una mujer de cabello oscuro con un vestido de lunares y un hombre alto con sombrero. La mujer se parecía demasiado a mí. El mismo gesto al cruzar los brazos, la misma forma de inclinar la cabeza. Era como mirarse en un reflejo antiguo. Mateo se acercó y se inclinó sobre mi hombro. Carmen,
esa eres tú. No puede ser, respondí, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. La fotografía tenía algo inquietante. En el reverso, escrito con tinta desvaída, había una fecha, 1954. Yo ni siquiera había nacido. El corazón me golpeaba el pecho. Volví a mirar la imagen. La mujer del vestido de lunares sonreía, y en su muñeca llevaba un abanico idéntico al mío. Era imposible. O tal vez no. Mateo me miró en silencio. Su rostro no mostraba miedo, sino fascinación. Yo, en cambio, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me dejé caer en la cama de la habitación, aún con la fotografía en la mano. La tela de mi falda se arrugó bajo mí, y mi respiración se volvió rápida. Quizá alguien juega con nosotros, dije al fin. O quizá, respondió él, alguien nos dejó una historia a medio contar, esperando a que la termináramos. No supe qué responder. Solo cerré los ojos y apreté la fotografía contra mi pecho. Afuera, las campanas de San Lorenzo marcaron las 10 de la noche. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta de la azotea. No fue el viento. Fue un golpe deliberado. Mateo y yo nos miramos, y sin pensarlo salimos al pasillo. Subimos la escalera, el aire cada vez más frío. Al abrir la puerta de la azotea, no había nadie. Solo el candado abierto, balanceándose suavemente, y otro sobre blanco en el suelo, exactamente en el mismo lugar donde había aparecido el anterior. Lo recogí con manos temblorosas. Esta vez no tenía mi nombre. Solo 2 letras, escritas con tinta roja, C y M. La noche se cerraba sobre Madrid y la luna iluminaba los tejados. Sentí que algo mucho más grande que nosotros estaba en juego. Guardé el sobre contra mi pecho y supe que la historia apenas estaba comenzando. El segundo sobre descansaba sobre la mesa del salón, intacto, como si me retara con su silencio. Las iniciales C y M, escritas en tinta roja, parecían arder bajo la luz tenue de la lámpara. Mateo lo observaba con la misma fascinación con que un arqueólogo mira un tesoro recién descubierto. Yo, en cambio, lo miraba como se mira a un espejo que puede devolver una verdad incómoda. No lo abrimos de inmediato. La noche madrileña había caído por completo, y desde la calle subían olores de fritura, guitarras callejeras y voces entrelazadas. Cerré las persianas, encendí un par de velas y puse un disco de vinilo en el tocadiscos. Una voz antigua de copla llenó la habitación, melancólica y teatral. Me levanté para servirme una copa de jerez. El vestido azul marino que llevaba ya empezaba a resultarme pesado después de tantas horas. Decidí cambiarlo por algo más ligero, un camisón de satén color marfil, largo hasta los tobillos, con tirantes finos que dejaban los hombros desnudos. Sobre él, me puse un kimono de seda negra bordado con grullas doradas. Era una prenda íntima, pero con la solemnidad de un atuendo de ceremonia. Caminé descalza hasta el sofá, y el satén se deslizaba suavemente con cada paso, como un río domesticado. Mateo tragó saliva al verme. No dijo nada, pero el brillo en sus ojos era evidente. Su cámara, siempre cerca, permanecía cerrada. Había entendido que esta vez no era un momento para capturar, sino para vivir. Me senté junto a él, con la copa en la mano, y deslicé el sobre hacia mí. Lo abrí despacio. Dentro había una hoja doblada en 3. La desplegué y leí en voz alta. La memoria se guarda en la sangre, no en los objetos. El candado fue testigo, pero tú eres la llave. Cuando llegue la medianoche, abre el baúl y verás lo que aún no recuerdas. El silencio después de mis palabras era tan espeso que casi se podía cortar. Mateo me miraba como si esperara que yo tuviera una respuesta, pero yo solo sentía un vértigo creciente. Medianoche, murmuré, mirando el reloj de pared que marcaba las 11:15. No falta tanto. El aire de la habitación se volvió más frío.
Encendí la estufa eléctrica y me arropé con el kimono, cerrándolo con un lazo. El roce de la seda en la piel era como un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Mateo se inclinó hacia mí y puso una mano sobre mi muñeca, ligera, sin presión. Su contacto me tranquilizó. Decidimos esperar la medianoche juntos. Para distraernos, le mostré viejos álbumes de fotos. Pasamos las páginas lentamente, observando imágenes de ferias de abril, viajes a Granada, tardes en la playa de Cádiz. En una de las fotos, yo aparecía con un vestido rojo de volantes, sosteniendo un abanico idéntico al que tenía ahora. La similitud con la mujer de la foto antigua en blanco y negro era escalofriante. Es como si el tiempo se repitiera, dijo Mateo en voz baja. O como si alguien quisiera que creyéramos eso, respondí. Las campanas de San Lorenzo sonaron 11 veces y media. El sonido me erizó la piel. Apagué el tocadiscos. La habitación quedó en silencio, apenas roto por el zumbido de la estufa. Cuando faltaban 5 minutos para la medianoche, me puse los guantes de encaje marfil. No era un gesto práctico, sino ritual. El roce del encaje en mis dedos me dio una extraña sensación de solemnidad, como si me estuviera preparando para algo sagrado. Tomé la llave de hierro y la apreté en la palma. Nos levantamos y caminamos hacia la habitación del baúl. La madera del suelo crujía bajo nuestros pasos. El espejo ovalado reflejaba nuestras figuras, yo con el kimono negro y el camisón marfil, él con su camiseta gris arrugada y el rostro tenso. Éramos como dos actores a punto de entrar en escena. Me arrodillé frente al baúl. El satén del camisón se arrugó contra el suelo frío. Encajé la llave en la cerradura. El metal rechinó, resistiéndose como si no quisiera ceder. Miré a Mateo, que asintió en silencio. Giré la llave. El baúl se abrió con un gemido largo. Dentro había varias cosas. Cartas antiguas, un pañuelo bordado, un rosario de cuentas negras, y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda, un diario. Lo saqué con cuidado. La cubierta de cuero estaba agrietada por los años. Lo abrí. La primera página tenía escrito un nombre, Carmen Morales. El mismo Carmen, otra inicial. La letra era idéntica a la de los sobres. Leí un fragmento en voz alta. Hoy hemos decidido dejar nuestro secreto en la azotea. Nadie lo entendería. El candado será nuestro guardián, y la llave quedará oculta hasta que alguien de nuestra sangre la reclame. Si eso ocurre, sabremos que la historia aún no ha terminado. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿De nuestra sangre? Susurré. Mateo me miró con ojos grandes. ¿Quieres decir que esa mujer podría ser mi madre? ¿O mi abuela? No lo sé. Pasamos páginas rápidamente. Había fragmentos sobre encuentros en la azotea, sobre noches de luna, sobre un amor secreto. El nombre de Miguel aparecía varias veces, siempre acompañado de la inicial MC y M. Carmen y Miguel. Pero lo más inquietante estaba al final. Una frase escrita con tinta más oscura, como si se hubiera añadido mucho después: si alguien encuentra esto en el futuro, que sepa que no está solo. El guardián regresará cuando el candado se abra. En ese momento, un ruido seco nos hizo girar la cabeza. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Las velas parpadearon y casi se apagaron. El espejo ovalado vibró, como si una corriente invisible lo hubiera golpeado. Me levanté de un salto, sujetando el diario contra mi pecho. Mateo se interpuso entre la puerta y yo, instintivamente protector. El aire estaba helado, y un murmullo incomprensible se colaba desde el pasillo. Abrí el abanico y lo sostuve como un talismán, el encaje temblando entre mis dedos. El reloj marcó las 12 en punto. Y entonces lo escuchamos, una voz, baja pero clara, pronunciando mi nombre desde el pasillo. Carmen. El diario cayó de mis manos.
El silencio después de aquel susurro era insoportable. Carmen, has vuelto. La voz parecía arrastrar siglos de polvo y de memoria, y sin embargo era tan clara como si alguien la hubiera pronunciado a mi oído. Sentí la piel erizarse bajo el satén de mi camisón, y el lazo del kimono negro se aflojó con un movimiento involuntario de mi respiración acelerada. Mateo dio un paso hacia mí, pero se detuvo, como si no quisiera interponerse entre esa voz y mi propia respuesta. La azotea estaba iluminada por una luna enorme, redonda, casi blanca. Los tejados parecían barcos varados en un mar oscuro, y cada antena brillaba como un faro oxidado. El candado abierto seguía colgando de la barandilla, golpeando con un ritmo irregular, metálico, como el latido de un corazón enfermo. Me acerqué al borde. Allí estaba, la silueta de un hombre con sombrero, recortada contra la luna. No se movía, no hablaba, pero el aire alrededor de él parecía más frío. El mismo hombre de las fotos antiguas. El mismo rostro velado por sombras. ¿Quién eres? Grité, aunque mi voz temblaba. No hubo respuesta. Solo un gesto, levantó lentamente la mano y la señaló hacia mí. Entonces el diario que aún sostenía en la mano se abrió solo, con una ráfaga de viento que arrancó varias páginas. Una de ellas se elevó en el aire y flotó hasta los pies de la figura. Con tinta desvaída, podía leerse, el ciclo se repite. La llave elige a la siguiente. Mateo se adelantó, colocándose frente a mí, como si quisiera protegerme. Pero el viento lo empujó hacia atrás. Cayó de rodillas y su cámara rodó por el suelo de la azotea, golpeando contra las losas. El miedo era real, pero algo más fuerte me empujaba a acercarme. Caminé hacia la figura, con pasos lentos. Sentía la seda del kimono rozando mis brazos, las medias acariciando mis piernas al rozarse con cada movimiento. Cada detalle de mi cuerpo me recordaba que estaba viva, aunque la sombra pareciera querer arrancarme de esa certeza. Si eres real, dime qué quieres de mí, dije, clavando los ojos en la silueta. Entonces, por primera vez, habló. Su voz era profunda, pausada, como si viniera de debajo de la tierra. No busco nada que no hayas aceptado ya. Eres la llave. Siempre lo fuiste. Mateo logró incorporarse. Su respiración era agitada, pero su mirada estaba fija en la figura. No la toques. Gritó, aunque sabía que su voz no podía detener aquello. La figura avanzó un paso. No sonó nada. Era como si el suelo no lo tocara. La luna parecía más brillante, bañando mis hombros desnudos con un resplandor helado. Yo di un paso más, como si una fuerza invisible me arrastrara. Noté que el abanico en mi mano vibraba levemente, como si también reconociera la presencia de aquel hombre. El mechón de cabello plateado que habíamos encontrado en la caja parecía arder dentro de mi bolso. La figura se detuvo a 1 metro de mí. Su rostro seguía en sombras, pero ahora podía ver un destello en sus ojos. Un destello dorado, como brasas apagadas. ¿Por qué yo? Pregunté, apenas en un susurro. La respuesta llegó como un trueno suave, porque eres la última. ¿Y por qué has olvidado? En ese momento, el suelo bajo nuestros pies tembló. Los geranios se inclinaron como si el viento los aplastara, aunque el aire estaba quieto. El candado cayó al suelo con un estruendo metálico. Y bajo la baldosa donde habíamos encontrado la caja, se abrió una grieta. De la grieta comenzó a salir un resplandor rojizo, débil pero constante, acompañado de un murmullo como de muchas voces hablando a la vez. Era un sonido hipnótico. Mateo se aferró a mi brazo, intentando alejarme, pero mis pies se negaban a retroceder. Mírame, me ordenó el hombre con sombrero. Obedecí. Y entonces lo vi. Su rostro se reveló por primera vez. No era joven, pero tampoco viejo. Era un rostro severo, con pómulos altos y labios firmes.
Lo inquietante era otra cosa, su mirada era idéntica a la mía. Retrocedí un paso, horrorizada. Esto no es posible. Él inclinó la cabeza. Lo es. Tú y yo somos el mismo nombre. El mismo ciclo. Lo que empezó hace 70 años debe cerrarse ahora. Mateo gritó mi nombre y tiró de mí con fuerza. Su contacto fue suficiente para sacarme del trance. La figura extendió la mano hacia la grieta, y de ella surgió un viento ardiente que casi nos derribó. Me refugié en los brazos de Mateo. Sentí su calor contra mi piel, la tensión de sus músculos, el latido acelerado en su pecho. No necesitábamos palabras, sabíamos que aquel momento nos uniría para siempre, pasara lo que pasara. La figura dio un último paso hacia la grieta. Su cuerpo comenzó a deshacerse en sombras, pero su voz se clavó en mi oído como un sello: nos volveremos a ver cuando el candado se cierre de nuevo. Y con un estruendo final, la grieta se cerró de golpe. La azotea quedó en silencio. La luna volvió a brillar, tranquila, como si nada hubiera pasado. El candado estaba en el suelo, roto en dos. Mateo y yo permanecimos allí, respirando con dificultad. Yo me aferraba al abanico, él al diario. Nos miramos a los ojos. Había miedo, sí, pero también otra cosa, una promesa muda. De pronto, noté algo extraño en mi muñeca. Una marca rojiza había aparecido, como el dibujo de una llave grabada en mi piel. La toqué con los dedos. Era real. Mateo la vio y abrió los ojos con asombro. Carmen, creo que esto no ha terminado. Yo cerré el abanico lentamente. Y con una calma que no sé de dónde salió, respondí: no. Esto acaba de empezar. El reloj de San Lorenzo marcó la 1 de la madrugada. En algún lugar del lavapiés, una guitarra comenzó a sonar. Y en el aire, aunque nadie más lo oyera, yo sentí un susurro repetirse. Carmen, ahora eres tú. Oscuridad.